Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saber quiénes están conectados. Hola, Otto, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿Puedo pasar a exponer de una vez de primero, Sí, a las antes de irme? 5:30. Sí, va. Gracias. Si Así. quiere, le voy a dar el permiso para que comparta. Ahí está, Va. Va, gracias, licenciada. a la orden. Em, la dinámica de las presentaciones, pues ya la conocen. Necesito que por favor abran sus cámaras para poder empezar. Tengo las 5:30 en punto. Bueno, buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, Ley. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otra sesión más. Doy por inicio las presentaciones de este día y conforme vayan pasando, pues les voy colocando la nota. Un aviso importante, en la plataforma de Moodle ya tienen su zona. Únicamente pude poner 9 puntos del trabajo de investigación y los demás se les van a correr para el examen final, y no sé si 9 o 10 puntos les va a costar el examen final que van a hacer en línea. Que tengan una buena tarde, es un gusto compartir con ustedes y espero enriquecerme de conocimiento de estas investigaciones. Otto, buenas tardes, es todo suyo su público. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Compañeros, buenas tardes. El tema investigado es, pensé en el acceso digital en educación. Fue parte fundamental durante estos años de pandemia en los alumnos del Colegio Liceo Antigüeño de San Pedro de las Huertas, antiguo, ¿verdad? Por el área que más trabajo, ¿verdad? ¿Por qué escogí el tema? Eh, Sabemos que la pandemia vino a provocar grandes cambios, ¿verdad? Cambios muy drásticos en lo que es la educación, y prácticamente no solo la educación, sino a nivel general, ¿verdad? Pero los que hasta cierto punto consideré yo un poquito más afectados fueron a los alumnos, fueron los niños, porque en algunos casos, pues, los privilegiados, ¿verdad? Pudieron tener acceso rápido al Internet y poder conectarse, mientras que los que están en una escuela pública fue muy complicado, muy difícil, más cuando tenían niños, era numerosa la familia, ¿verdad? Entonces, por eso yo escogí ese tema. Eh, Muchos alumnos tuvieron que adquirir un plan de Internet tanto residencial como prepago, ¿verdad? Para poder recibir sus clases y poder utilizar y manejar las diferentes plataformas. En la hipótesis, yo consideré que los alumnos les ayudó el poder trabajar de manera digital sus clases durante el tiempo de pandemia, por lo que tuvieron que utilizar la tecnología como parte de su aprendizaje. Ahora prácticamente ellos forzosamente tuvieron que actualizarse, ¿verdad? Y perder el miedo en sí a
la computadora, ¿verdad? O al manejo del celular, porque a veces el miedo de poder manejar una computadora para los niños es así como que muy fuerte, ¿verdad? Pero aquí tuvieron que aprender a manejarlo y, y las diferentes plataformas también. En las preguntas de investigación, ¿verdad? Ahí tiene acceso a una computadora u otro dispositivo para la conexión a Internet. Todos los que se les hicieron las preguntas, todos contestaron que sí, porque ahora ya no es un lujo, sino una necesidad de poder tener Internet en casa. ¿Sabe navegar en Internet? El 70% dijo sí y el 30% dijo no. En este caso, los que dijeron no es porque les da miedo todavía el poder meterse al Internet y poder entrar a diferentes páginas o direcciones, ¿verdad? Que se asustan al momento de que son redireccionados, ¿verdad? Entonces, a veces se pierden en la búsqueda de la información. Entonces, a veces se molestan más los niños, ¿verdad? Porque no encuentran específicamente lo que necesitan. Entonces, les cuesta. ¿Tiene acceso a Internet residencial? El 40% dijo sí, el 60% dijo no. Y los que dijeron no, pues utilizan el servicio de Internet prepago en celulares. ¿Cuántas horas a la semana se conecta a Internet? 1 hora, el 20%, 2 horas, el 25%, 3 horas, el 5% y más de 3 horas, el 50%. Entonces, lo que hacen es las tareas ya las descargan la información, ya prácticamente el manejo del Internet para ellos es todo, ¿verdad? Encuentran la información necesaria en Internet, el 80% dijo sí y el 20% dijo no. El 20% que dijo no se considera que es porque se pierde en la navegación de la búsqueda de información, ¿verdad? Considera que el Internet ha facilitado su aprendizaje, el 80% dijo sí y el 20% dijo no, ¿verdad? El 20% que dijo no es porque a veces la señal del Internet falla, se satura o por el clima o por diferentes situaciones externas, ¿verdad? En las que no podemos controlar, hay dificultad ahí. Conoce cómo utilizar las páginas web para obtener información. El 50% dijo sí y el 50% dijo no. Comprobación de la hipótesis. Se comprueba que la educación tecnológica ayudó durante la pandemia al aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? El aporte de la investigación acción, pues fue una plática virtual para dar a conocer las diferentes páginas web, ¿verdad? Para el uso educativo, para que ya pudieran ellos tener una dirección o una orientación a dónde dirigirse que no les pareciera como tediosa o, yo tengo que buscar, ¿verdad? Que se perdieran en la búsqueda de información o incluso que colocaran la información verídica, comprobada, ¿verdad? Para que no busquen solo en Internet y que coloquen, copien, peguen y no leen nada, ¿verdad? Sino que se trata de que ellos busquen, investiguen y puedan encontrar la información que les sea útil para las diferentes clases, que ahora sabemos que de plataformas hay un montón de plataformas que ayudan, ¿verdad? Páginas, hay un montón de páginas que ayudan y ahora con lo de la pandemia, pues yo he visto que se ha aumentado la forma de orientar al alumno de cómo trabajar de una forma creativa, ¿verdad? De una forma más dinámica, porque a veces se aburre, ¿verdad? Entonces lo hacen más dinámico y en parte porque en algunos casos está solo en casa, ¿verdad? Entonces ahí utiliza el Internet para poder investigar. Ese fue el tema que investigué y los resultados. No sé si hay alguna pregunta. Tiene apagado su micrófono. Perdón. ¿La charla que usted dio, Otto, fue de varias sesiones o solo una? Fue de una sola sesión dirigida a padres de familia, para que ellos orientaran a sus hijos en cómo buscarlo, porque yo les recalcaba que es importante que ellos estén presentes cuando el hijo investiga o busca información. Sabemos que hay muchas páginas o muchos virus que nos tira y nos lanza a lugares no adecuados para niños, ¿verdad? Entonces,
es necesario que el padre de familia sepa a dónde entrar y cómo manejar el internet para que pueda guiar al hijo, ¿verdad? Aunque a veces algunos papás decían, es que a mí el que me enseña es mi hijo, ¿verdad? Y tiene razón, porque él es el que más ha estado, pero por lo menos se orientó al papá para que él no esté tan perdido en la búsqueda de información. Ya, el aforo, Otto, de su charla, ¿de cuántas personas más o menos? El aforo fue de 10 personas Ya. en un salón grande, estaban distanciados, Ok. ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Quiero felicitarlo, Otto. Ya está listo para presentar una tesis verdadera. O sea, va directo al grano. El único consejo que yo le puedo dar es que fundamenten lo que usted está diciendo. Según tal persona dice que, pero yo concuerdo que es lo único que le hace falta. Felicitaciones. ¿Alguien más Gracias, está licenciada. listo o lista? Brenda Chiroy, Génesis. Gloria, Génesis, ¿está lista? Es todo suyo el público. Gracias, Lick. Ahorita presento. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes. El día de hoy yo voy a tener el gusto de presentarles mi investigación-acción, la cual lleva por título Efectos del acceso digital en educación primaria de primero y segundo grado como parte fundamental durante los años de pandemia en la población indígena del municipio de San Antonio, Aguascalientes, Zacatepec. Siguiente, por favor. Bueno. El virus COVID-19 llegó a Guatemala el 13 de marzo del 2020, provocando un confinamiento que causó el cierre masivo de varias actividades presenciales, esto ocasionando una crisis en todos los ámbitos. La educación fue una de las principales áreas afectadas, según la Organización de las Naciones Unidas. Más de 1.200.000 millones de estudiantes dejaron de tener clases presenciales. Al realizar estos cambios en la normalidad fue necesario la implementación de nuevos métodos de enseñanza, como lo fue el uso de la virtualidad, en el cual se dieron inicio a las clases virtuales por medio de plataformas. Aunque se dio la oportunidad de nuevas modalidades de aprendizaje, tanto la población estudiantil como la docente se vio afectada, ya que se generó una adaptación apresurada sin previa preparación para iniciar en estas nuevas maneras de estudio. Esto tomó de sorpresa a todo el tipo de población, pero la más perjudicada fue en el caso de las que tenían bajos recursos y las personas que vivían en áreas alejadas o con poco acceso a la señal satelital para recibir clases virtuales, como en el caso de San Antonio, Aguascalientes, que en algunas áreas no existe una adecuada cobertura de Internet. A esto también se le sumó la falta de dispositivos adecuados para tomar las clases virtuales. Siguiente, por favor. Bueno, la justificación de este trabajo o el por qué se hizo esta investigación fue la necesidad de mantener a la población educativa en continuidad. Uno de los retos más grandes que atravesó la educación fue convertir lo presencial a lo virtual. Esto fue, y la virtualidad fue una solución, fue la solución más inmediata para poder cumplir con el calendario escolar. Las clases virtuales para cumplir con el calendario. Dentro de la modalidad virtual, las clases debían de cumplir con la adaptación de las características del currículum nacional. Poco acceso a la virtualidad. Sin estar prevenidos, los docentes, alumnos y padres de familia se condicionaron a sumar a la modalidad virtual, en donde se hicieron notar
las desigualdades tecnológicas que existían, ya que algunos no contaban con computadoras en sus hogares, únicamente contaban con dispositivos móviles, algunos con poca capacidad para realizar tareas. Así también se enfrentaron a la poca accesibilidad de Internet por la poca cobertura. En algunos casos no existía en sus hogares servicios de Internet y pues acudían a recargas móviles, ¿verdad? Por último, tenemos la interrupción de los primeros años escolares. En los niños de 7 y 8 años que se encuentran en los primeros años de primaria, se inicia el desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas y por lo que su capacidad de aprendizaje se aumenta, permitiendo obtener más creatividad y poder llevar a cabo la resolución de problemas y el entendimiento de conceptos más complejos. Asimismo, se adquieren nuevas habilidades sociales, las cuales permiten reconocer emociones por medio de la convivencia con sus pares, lo cual pues se interrumpió al iniciar las clases virtuales, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, esta es la presentación del lugar en el cual se realizó la investigación, el cual fue San Antonio Aguascalientes, que es un municipio ubicado a 10 kilómetros de la cabecera departamental de la antigua Guatemala, al norte de Pastores y al sur de Ciudad Vieja. Se encuentra distribuido por solo un pueblo que se divide por 2 aldeas llamadas San Andrés Ceballos y Santiago Zamora. Su población está dividida en 6.18% de ladina y el 93.82% indígena cachical. Su idioma predominante es el cachiquel, pero también se domina el idioma español. Siguiente, por favor. Bueno, las razones por el cual se escogió el tema. La primera fue la población. El desarrollo educativo de los primeros años escolares se vio interrumpido por la nueva modalidad. Debido a ello surgió pues el cuestionamiento si los niños que iniciaban con sus primeros años escolares de manera formal habían alcanzado las competencias requeridas en este proceso, ya que los padres debían hacerse cargo al no existir un docente presente, ¿verdad? Y algunos padres contaban con comercios en los cuales ellos trabajaban y también pues la modalidad virtual también se trasladó para ellos en el trabajo, lo cual también limitaba el tiempo del estudio. Después estaba pues la tecnología, que no se contaba con las herramientas necesarias para iniciar una educación virtual. En algunos municipios que cuentan con mayoría de población indígena, el acceso a servicios es escaso, lo cual se convierte también en una población vulnerable. En el caso del acceso al Internet y falta de herramienta tecnológica, algunos centros educativos de San Antonio tomaron la opción de guías educativas. Después, pues tenemos el Internet, que en algunas áreas de San Antonio, Aguascalientes, no contaban con Internet residencial al inicio de la pandemia. Durante el proceso de la modalidad virtual, como estudiantes universitarios también se vio atravesar algunos compañeros con dificultades al poderse conectar, lo cual pues llamó la atención para llevar a cabo esta investigación, puesto que me pregunté en el caso de los más pequeños, ¿verdad? ¿Cómo era que se les daba solución a este problema? Y pues a esto respondió también lo de las guías educativas. Siguiente, por favor. Bueno, este fue el cuestionario que se presentó a diferentes padres indígenas, ¿verdad? De San Antonio, Aguascalientes, que cuentan con emprendimientos o con comercios en el centro de San Antonio, Aguascalientes. Alguna de las preguntas pues fue con el objetivo, ¿verdad? De ver cuáles fueron los efectos que causó la virtualidad dentro de la educación. Siguiente, por favor.
Y pues este fue, es una imagen de lo que fue el cuestionario físico. Siguiente, por favor. Y estos son algunos de los resultados. Durante el confinamiento, su hijo continuó estudiando y al 100% pues comunicó que sí, que sí habían continuado con sus estudios. Antes de la pandemia contaba con una computadora en su hogar y pues la mitad de la población indicó que sí y pues la otra mitad no. Siguiente, por favor. Antes de la pandemia había utilizado plataformas como Zoom, Google Meet, que fueron las pues, plataformas más conocidas durante este proceso, y pues un 80% dijo que sí, más el 20% dijo que no. Se le informó inmediatamente de la nueva modalidad de estudio y un 90% indicó que sí había sido y un 10% que no. Siguiente, por favor. Utilizó plataformas digitales para la entrega de tareas y un 80% indicó que no y un 20% indicó que sí. Los estudiantes continuaron por medio de guías educativas y un 90% indicó que sí y un 10% que no. Siguiente, por favor. Los estudios fueron interrumpidos por la falta de acceso a la tecnología y un 50% dijo que sí y pues la otra mitad dijo de que no. Se brindó información sobre el uso de las plataformas y pues un 80%, como ya se había dicho en la explicación, pues dijo que no y un 20% que sí. Siguiente, por favor. Las clases las recibía por medio de dispositivos móviles y un 90% dijo que sí y un 10% dijo que no. Considera que afectó la educación de la modalidad virtual y pues el 100% indicó que sí. Siguiente, por favor. Como hipótesis, tenemos que la educación virtual en los grados de primero y segundo primaria del municipio de San Antonio, Aguascalientes, fue fundamental para la continuidad educativa. Sin embargo, se vieron afectadas por la falta de dispositivos electrónicos y escasez de señal de Internet. Siguiente, por favor. Y como conclusión tenemos que en el municipio de San Antonio, Aguascalientes, de Zacatepeques, a pesar de las dificultades de conexión a Internet y algunas áreas y la falta de computadoras en hogares, esto no impidió que los estudiantes continuaran con su formación académica, ya que se adaptaron a guías de estudio proporcionadas por los establecimientos. Siguiente, por favor. Y estas son algunas de las imágenes, pues, donde se pasaron las encuestas. Siguiente, por favor. Por último, pues se les entregó un trifoliar, ¿verdad? Donde habían algunas herramientas digitales, recomendaciones, ya que debido a esta modalidad también vimos que pues existió un abuso de tecnología en los menores, entonces pues yo consideré importante pues compartir un trifoliar con información. Y esto fue todo. Muchas gracias. Disculpen si me trabé un poquito al inicio, pero tengo un problema ahorita en la oreja y me empezó a molestar y entonces por eso me sentí incómoda. Pero eso es todo. Gracias, Génesis. Buenas tardes. Génesis, qué bueno que hicieron el ejercicio con Delmi de poner la presentación. Normalmente cuando uno presenta una tesis, se invita a una persona. Antes se hacía pues obviamente con una memoria y en esa memoria estaban una a una grabadas las tesis. No sé cómo lo harán ahora, me imagino que es de manera Drive y ya solo pasan y lo presentan. Delmi, esto es para usted. Usted tiene que estar pendiente de lo que ella está hablando, porque ella no puede decir en la presentación, siguiente por favor, porque de seguro Génesis ahí no pasa. O sea, las preguntas la van a atacar a morir. Porque en ese siguiente, por favor, usted pierde se desconecta del tema. Entonces, esto es para todos, es un ejemplo, no se sientan mal, sino son cosas que deben mejorar para ese día. Y Génesis, otra cosa que yo visualicé es que hay muchas faltas de ortografía y gramática.
Hay que tomarlo en cuenta. Pero de lo contrario, todo muy bien. La felicito. ¿Alguien más está listo? Audrey, usted ya pasó. ¿Quiere pasar? Está bien, licenciada, ahorita. Vamos. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar sobre mi proyecto de presentación, el cual em, em, mi tema es pueblos indígenas, repercusión, discriminación, exclusión en la colonia Socobal del departamento de Chimaltenango, en Guatemala. El lugar, ¿verdad? Es Colonia Socobal, zona 4, Chimaltenango. Es una colonia algo céntrica, ¿verdad? En lo cual se ha visto sobre la discriminación. ¿Por qué lo hice ahí? Lo realicé ahí en la colonia porque se ha visto diferentes tratos discriminatorios en las culturas en el ámbito social, que incluye la escuela, grupos de padres de familias, tener reuniones de cocodes o en vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué lo realicé ahí? Para dar a conocer los derechos como pueblos indígenas y los tipos de discriminación que ellos reciben. Esta es la encuesta que yo realicé. Está la llena y la vacía, en la cual son de preguntas cerradas y si alguna vez se ha sentido discriminado o discriminada, lo han o la han excluido por su vestuario típico, considera que ha sufrido repercusión en los pueblos mayas desde el conflicto armado interno, cree que hay diferencias de tratos discriminatorios en diferentes etnias, considera que la exclusión en grupos determinados tiene consecuencias y genera discriminación. ¿Usted excluiría y discriminaría a una persona por su vestuario, lengua, color de piel, etcétera? ¿Ha visto publicidad sobre la discriminación en los pueblos mayas? ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por hablar su lengua materna? ¿Hay repercusiones en el estado emocional en la población étnica maya? ¿Conoce el convenio sobre los pueblos indígenas 169 OIT? Decidí agregar el convenio 169 de los pueblos indígenas OIT porque al realizar la encuesta, cuando yo estaba aquí realizando la encuesta en mi casa, hay personas que estaban aquí conmigo, ¿verdad? De etnia maya, que me contaba que ella sí ha sentido, ya ha visto discriminación hacia otras personas y hacia ella también, y que ella tiene un libro sobre el convenio 169 OIT, pero no sabía para qué era, no sabe para qué es el convenio OIT.
Entonces yo tuve que explicarle, ¿verdad? Y las otras personas tampoco sabían. Entonces a través de esto realicé mi encuesta de resultados, en el cual el 4% de ellos se ha sentido discriminado y algunas veces. El 3% se ha sentido excluido por su vestuario maya. El 5% están de acuerdo que los pueblos mayas han sufrido repercusiones desde el conflicto armado interno. El 5% cree que hay diferencias de tratos discriminatorios. Los 5% considera que la exclusión en grupos determinados tiene consecuencias y genera discriminación. Bueno, todos dijeron que no discriminarían a alguna persona por su vestuario, lengua y color de piel. Se ha visto, en 5% se ha visto publicidad sobre la discriminación de los pueblos mayas. El 4% sí se ha sentido discriminado por usar su lengua materna, más cuando están en reuniones dentro de la colonia. El 4% piensa que sí hay repercusión en el estado emocional por la cultura maya, pero consideran que eso era más antes que ahora, porque la mayoría se ha salido de los lugares donde hubo más repercusión, como en Quiché y en San Martín. Mi taller, pues yo traté de hablar sobre los derechos indígenas, ya que ellos no sabían, ¿verdad?, que ahora incluso puede haber discriminación, ¿cómo se llama? Puede haber ¿cómo se llama? Puede denunciar a una persona sobre discriminación y repercusiones de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT. Decidí realizar ese tema porque un día antes de mi taller se dio el caso de unos vecinos que se estuvieron peleando, y a una vecina de cultura indígena le habían dicho de todo, ¿verdad? De todo lo que ella era. Entonces ella se sintió muy mal y lo estuvo comentando en ese momento. Mi hipótesis es que las personas de la colonia Xocobal sí han sufrido discriminación y exclusión de parte de los vecinos, compañeros de trabajo fuera del departamento de Chimaltenango. Por ende, pues la investigación sí es verídica. Las conclusiones: en la colonia Xocobal han sufrido discriminación de parte de los vecinos y de la misma familia. Estas personas comentan lo que han sufrido y cómo se han enfrentado ante estos hechos, por los cuales han venido sufriendo desde la conquista. En Guatemala hay discriminación desde hace años, en los cuales las personas de etnia maya son los más vulnerables ante esta situación y son excluidos en la sociedad en el ámbito político. Las repercusiones hacia los pueblos mayas acontecieron desde la conquista y el conflicto armado interno, quienes han tenido que enfrentarse para poder sobrevivir en un país con desigualdad cultural. Y este ha sido mi tema. No sé si tienen alguna duda. Audrey, yo sí tengo una duda. El taller que usted dio, cuando usted explicó lo de la OIT, ¿les quedó claro? Sí les quedó claro, incluso una de ellas sí comentaba que en un taller anterior no les explicaron bien, pero sí le dieron un folleto de la OIT 169. Muchas gracias, Audrey. Muy bonita experiencia. Gracias. Delmi, no sé si quiere pasar. Yo ya pasé. Gracias. ¿Alguien que quiera pasar que no haya pasado? Brandon, Mayra, Lucía, que son las únicas que están conectadas. Sí, Brandon, Paso yo, licenciada. está bien, pase. Gracias. Aprovechen su tiempo porque así yo creo que algunos de ustedes ya tienen hasta la zona colocada. Los que ya pasaron. Ya hay zona. ¿Ya? Pero no la ha subido. Bien. Aprovechando el espacio. No, bien, ya está en Moodle, en la RAD.
Ya está Mm. escrito en piedra. Ahí ya no Bueno. lo cambio. Yo no sé. Voy a revisar después. Ya Gracias. está. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como parte del proyecto final de etnopsicología, pues el tema de mi investigación, pues es el acceso digital en educación como parte fundamental durante la pandemia en la cultura ladina. Este es el tema general, ¿verdad? He decidido establecer mi población y mi muestra, ¿verdad? En el Centro de Práctica Municipal de San Juan Alotenango. Uno, pues por conveniencia, y dos, porque, bueno, esto ya es parte de la justificación, ¿verdad? Pero en general la muestra, pues me tocó pues que sean tutores legales, padres de familia definitivamente y cuidadores primarios. Cuando digo cuidadores primarios, pues me refiero a, a tíos que pues quedan como encargados o abuelos, etcétera. En cuanto a la justificación del por qué y para qué he realizado esta investigación. ¿Por qué? Porque pude observar realmente y escuchar muchas quejas, por decirlo así, de parte de los padres de familia que llevaban principalmente a sus niños por algún problema de conducta, algún problema de aprendizaje, etcétera. Y otros padres de familia que ellos eran los que iban y pues que me platicaban precisamente sobre esto, que era como muy estresante hasta cierto punto, pues el tema de las clases virtuales. Ahora, también he decidido, uno, pues por la razón principal que ahora tenemos clases virtuales, que es el COVID. Dos, por la educación, que es una parte muy importante en el desarrollo personal y profesional de todos. Y tres, en los niños, porque son la base de cualquier adulto, ¿verdad? Ahora, ¿para qué he decidido elegir este tema y esta población? Para dar hasta cierto punto como una solución, ¿verdad? Despertar esa conciencia social, aunque sea en mis pacientes, ¿verdad? Pues esa conciencia social de tener cierto control en cuanto a los niños y pues los dispositivos móviles, ¿verdad? Porque sí se ha visto bastante afectado a eso. Bueno, la hipótesis yo la coloqué acá, pero va después, pero va en base a esta pregunta, ¿verdad? Pero la vamos a ver después. Yo utilicé un cuestionario, podemos decir un cuestionario de 10 preguntas para poder recabar la información. Y pues la primera pregunta es, pues definitivamente, si el niño cambió de modalidad de estudio, ¿verdad? Número dos, si adquirió algún tipo de dispositivo móvil. En este caso, me refería a algún teléfono, alguna laptop, alguna computadora de escritorio, todo lo relacionado para poder tener clases virtuales. Número tres, el acceso a Internet, ¿verdad? Para poder tener clases en línea. Número cuatro, pues si tuvo alguna dificultad, ¿verdad? Para poder obtener o comprar o adquirir algún tipo de dispositivo móvil, ¿verdad? Número cinco, esto ya va más para, bueno, realmente para ambos, pues si se prefiere que las clases sean presenciales o se mantengan en línea, ¿verdad? La pregunta número 6, si ya contaba con facilidad de acceso digital, con esta pregunta quiero decir si ya contaba con algún tipo de dispositivo, ¿verdad? Número 7, ¿qué consideraba la persona, ¿verdad? Que sería más importante si se mantuviera la modalidad digital? Pues si era más importante el internet, la electricidad y el dispositivo. Número 8, en base a las mismas tres características, pues si ya contaba con alguna, todas o ninguna de esas tres bases. Esta sí fue difícil, ¿verdad? El cambio de presencial a virtual. Y número 5, actualmente,
¿verdad? ¿Para qué utilizan los dispositivos móviles? ¿Verdad? Si los utilizan para tareas, para clases, ambas o ninguna. ¿Verdad? Entonces, en base a estas preguntas, pues, se realizó y el 100% de la muestra dijo que sí cambió de modalidad de estudios, ¿verdad? Esto quiere decir que realmente todos los niños ya estaban recibiendo clases en su casa, de ahí con la comodidad o incomodidad de eso. Eh, s- el 60% pues, de la muestra indica que sí, contaba con un dispositivo para tener con acceso a internet, perdón, para tener las clases en línea. Sin embargo, este acceso a internet, el, el 60%, ¿verdad? El 100% del 60% me dijo que se referían a las recargas móviles, a las recargas de internet. Algo residencial o fijo, por decirlo así, realmente no contaba, ¿verdad? Ya contaba usted con la facilidad de acceso digital. Esto, como comenté anteriormente, pues es si contaba con algún dispositivo. Curiosamente, el 80% dijo que sí. Sin embargo, hacían referencia que ese sí era un dispositivo, un teléfono, y que lo usaba toda la familia, ¿verdad? Entonces, había familias de 3, 4, 5 hijos, entonces ya contaban y algunos adquirieron, aparte del que ya tenían. Y exactamente, la última sería pues para qué lo usan. El 80% de la población dijo para tareas y clases. Sea un teléfono, bueno, en este caso pues el teléfono, que lo usaban para tener sus clases en línea y para hacer las tareas y las respectivas investigaciones, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿verdad? Regresamos a la hipótesis que al final, ¿cuántas personas, esa es la pregunta central, cuántas personas de las que asisten al centro de práctica tuvieron problemas para tener libre acceso digital en educación durante la pandemia? Mi hipótesis era que sí habrían tenido problemas. Sin embargo, me llevó la sorpresa que la mayoría, o bueno, la dificultad más grande que tuvieron fue el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, esto ya me lo arrojaron los estudios y los resultados, ¿verdad? Entonces, sí se cumple mi hipótesis y con este plus, por decirlo así, de que el aspecto que más afectó fue el económico, ¿verdad? Y en conclusión, ¿verdad? La comunidad de San Juan de Alotenango en su mayoría pues no tuvo la facilidad necesaria para poder pasar de clases virtuales. Ahora, esto es muy importante. A pesar del tiempo, ya 3 años, ¿verdad? Se considera que aún no cuentan con esa facilidad, ¿verdad? De poder continuar con las clases virtuales. El principal factor, el factor económico, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué? Porque tendrían que seguir recargando sus teléfonos, ¿verdad? El aprendizaje de los niños, todos los padres coincidieron en que el aprendizaje no era el mismo, realmente. No era el mismo. Aprendían más de forma presencial y que como tenían todo el tiempo el teléfono por tareas o algo, la comunicación también se vio afectada. Este es otro resultado que arrojó la investigación, ¿verdad? Entonces, tanto comunicación con los otros niños de su cuadra, de su casa, y comunicación intrafamiliar. Entonces, eso sería toda mi investigación. No sé si tendrán alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, Brando. ¿Dónde está la investigación acción? ¿Qué acción dejó? ¿Qué acción propuso? Es cierto. La acción fue las recomendaciones realizadas a la municipalidad, porque ahí pues fue como la entidad encargada, por decirlo así, por ser eh, la clínica municipal, ¿verdad? Entonces, aquí
tengo. Un listado de recomendaciones. Sí, correcto. Van incluidas en el trabajo, ¿verdad? Y ahorita se las presento. Pero usted como profesional les hizo algo para que ellos sepan para qué quieren esas recomendaciones. A ellos sí, en el momento de, como comentaba, pues que eran padres de mis pacientes, pues prácticamente se dio, o al menos yo di, como que una charla individual, aprovechando el tiempo, ¿verdad? A ellos, aparte de las recomendaciones a la institución. Ok, mire, Brandon, está bien porque esto es un ensayo, pero cuando usted haga su tesis, tiene que ser más concreto, porque unas recomendaciones no se las van a pasar. Tiene que buscar, si va a hacer esas recomendaciones, usted va a dar el plan para que se lleven a cabo y va a cerciorarse que sí se den. Si no, su proyecto queda volando. Bien, licenciada, gracias. Gracias. ¿Alguien más está listo o lista? Yorlik, Mayra, vamos. sí, solo me van a hacer el favor de presentar mi diapositiva. Ahorita la compañera. Muy buenas tardes, compañeros y licenciada. Pues mi proyecto lleva como título o es en sí el objetivo general. Comprender los efectos psicosociales que viven las mujeres que portan el traje regional de la zona 1 de San Antonio, Aguascalientes. Con los objetivos pero ahí me confundo. Ahí está la justificación. En la justificación, esta investigación fue dirigida para toda la población indígena del sector de San Antonio Aguascalientes, no para toda la población, solo un sector, ¿verdad? Para poder interpretar y hacer un análisis psicosociales que producen en las mujeres indígenas al portar la indumentaria maya, ¿verdad? Y la razón de esta investigación, pues comprende de la complejidad, ¿verdad? De los problemas que muchas mujeres indígenas presentan o viven diariamente como mujeres indígenas ya a su alrededor o por la sociedad, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Aquí encontramos los objetivos, el objetivo general, ¿verdad? Es de lograr comprender los efectos psicosociales que viven las mujeres al Mayra, portar. alto. Eso no iba entre la presentación, solo iba el lugar, para qué y por qué, el cuestionario, los resultados, la hipótesis y la conclusión. Bueno. Entonces aquí la hipótesis que presenté son las mujeres que utilizan la indumentaria de San Antonio Aguascalientes presentan efectos psicosociales. Siguiente. El cuestionario me dijo que no, ¿verdad, licenciada? Sí, el cuestionario sí. Sí. El cuestionario conllevó una serie de interrogantes, ¿verdad? En la cual se pudo recopilar, por ejemplo, en la primera pregunta está dirigida, ¿qué valor representa para usted el uso de la indumentaria maya de San Antonio Aguascalientes? Hay un cierto porcentaje de que sí, algunas personas representa riqueza de la cultura maya,
¿verdad? En este cuestionario. También está la pregunta, ¿alguna vez has sufrido algún tipo de maltrato o discriminación de parte de otras personas que portan su traje regional? En algunos casos no recuerdan o no les pusieron importancia si en algún momento las hayan discriminado, ¿verdad? En la tercera pregunta, ¿qué tipo de maltrato ha percibido? La mayoría, un 60%, dijo que mencionaba que era verbal y gestual, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la reacción al haberse sentido ofendida, burlada o juzgada por portar la indumentaria? El 80% no se ha sentido no valorada. ¿Qué opinión tienes acerca de las personas que han dejado de utilizar la indumentaria maya? Solo resaltaron la transculturización o no saben valorar la riqueza de sus pueblos. ¿Cómo se siente al usar la indumentaria maya? La mayor parte de las personas investigadas, orgullosa de mi cultura y feliz. ¿Considera que las mujeres que portan la indumentaria maya sean protegidas por el Estado? Definitivamente sí y probablemente sí. ¿Considera que es necesario que las personas que portan la indumentaria maya conozcan las leyes que puedan protegerlas contra la discriminación y el racismo? Las respuestas recibidas es necesario y definitivamente sí. ¿Conoce usted sus derechos como indígena maya al portar la indumentaria maya? Un poco, y sí conozco sobre mis derechos, ¿verdad? Algunos no conocen los derechos realmente. ¿Cómo motivaría a las mujeres a no perder su cultura en el uso de la indumentaria? En uno, enseñarles a tejer desde temprana edad, y en la otro porcentaje, no comprar trajes computarizados que devalúan lo nuestro. Esas son las preguntas que las realicé a través de el cuestionario de preguntas cerradas. Siguiente, por favor. Acá tenemos ya las gráficas, ¿verdad? De cada resultado por preguntas. Entonces, como en su momento les exponía las preguntas, yo de una vez recuerdo los porcentajes y los resultados que más respondieron las personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya había explicado las dos partes de una vez. Ahí está. Los resultados y el análisis se encontró de que sí se obtuvo resultados acerca de los efectos psicológicos que viven las personas, las mujeres al portar la vestimenta maya. Indican que un 40% están debajo de lo esperado. O sea, se esperaba de la investigación que un cierto número mayor iba a presentar problemas, ¿verdad? Pero la mayoría ya, no sé, hay una pauta que algunos no le hacen, no le ponen atención si son discriminadas, y hay otras personas que sí se dan cuenta y sienten que han sido vulnerados sobre sobre el traje, ¿verdad? Entonces, se concluye que en base a los puntajes obtenidos, que no todas las mujeres presentan efectos psicosociales por portar la vestimenta maya de la zona 1 de San Antonio, Aguascalientes. Y de ahí tengo unas evidencias de las cuales fui a hacer la encuesta.
a 10 mujeres, ¿verdad? De aquí de la zona 1, que al inicio de mi investigación fui con ellas verbalmente, ¿verdad? A pedirles que fueran parte de mi investigación, ¿verdad? Y cuál era el objetivo de ese proyecto, ¿verdad? Fueron 2 veces que que fui a buscarlas. La segunda vez ya fui con el documento para poder pasarles el cuestionario y ellas voluntariamente, incluso yo les fui dando las preguntas, ¿verdad? Algunas que no lograban captar, entonces explicaba por una, ¿verdad? Esa fue mi investigación, Lick. Gracias, Mayra. ¿Cuál es su acción del proyecto, Mayra? Disculpe. Ahorita lo voy a ver. Yo creo que ahí no lo puse ahorita, Lick. Y se prepara Lucía Galdames y Juan Carlos. Las recomendaciones, licenciadas, para un nuevo proyecto es concientizar o dar charlas para mujeres indígenas que portan la vestimenta maya, conociendo sus derechos y, ¿verdad? Y también conocer sus derechos sobre las leyes que protegen a las mujeres indígenas que portan la vestimenta maya. ¿Usted ya dio esas charlas, Mayra? No, pero... Una. No, Lick. Bueno, mire, Mayra, entonces eso no es una investigación-acción. Usted solo hizo una investigación. Le faltó la parte de la acción, porque cuando hablamos de investigación-acción es yo investigo, pero dejo algo, una charla, una capacitación, un trifolear, un taller, una charla personalizada a cada una, etcétera. Entonces le hizo esa parte. Falta. Sí, de hecho, sí. Sí, cuando yo fui, les pasé el cuestionario, yo les estuve exponiendo, ¿verdad? ¿Cuáles han sido, por qué yo me dediqué a eso o a esa investigación? Exponiéndoles la razón, ¿verdad? Las razones, porque yo también lo he pasado. Me Y imagino. Usted me lo explicó. Sí, yo conscientemente, o sea, tengo el conocimiento, ¿verdad? Cuando va a ser una vulneración a mis derechos, pero sin embargo hay personas que desconocen, no conocen eso si les están vulnerando sus derechos, ¿verdad? Exacto, violentando. Yo expliqué a través de mi experiencia. Sí, pues, gracias, Mayra, le agradezco mucho, era la única, solo es una acotación, no se asusten si yo los corrijo, es mejor que los corrija ahorita que cuando entreguen todo el proyecto. Entonces, ustedes van escuchando lo que yo les digo a todos sus compañeros y dicen, bueno, por ahí no va la cosa, va por el otro lado. Pero todo muy bien, gracias, Mayra. Bien, Lick. Feliz noche. Igualmente, Lucía. Sí, Lick, ahorita voy a compartir mi pantalla y me confirma si la puede ver. Sí se puede, se está compartiendo ahorita. Sí la observo. Ok, Lick. Bueno, para empezar, ¿verdad? Mi investigación está titulada como Pueblos Indígenas, Repercusión, Discriminación o Exclusión en mujeres de 20 a 31 años que trabajan en el área de Antigua Guatemala, Zacatepecas. Dicha investigación la realicé en 2 aldeas pertenecientes al municipio de la Antigua Guatemala, las cuales son la aldea de Santa Ana y San Bartolomé Becerra, y también como parte del lugar de Antigua Guatemala, ¿verdad? En el mercado municipal. Estas son algunas de las... ¿Sí? Solo la voy a corregir, serían en 3 lugares. Santa Ana es aquí por el Calvario. Sí, pero digamos, son 2 aldeas y aparte el mercado municipal. Ok. Gracias, Ajá. Lucía. Sí, no tenga pena. Entonces, estas serían fotografías de los momentos en los que yo realicé
las encuestas o los cuestionarios, ¿verdad? Porque aparte fue como una explicación de qué era discriminación y qué era exclusión, ¿verdad? Para hacer diferencias y un poquito de información a las participantes, ya que habían unas que sí se encontraban en el mismo lugar de trabajo y habían otras que se encontraban en distintas áreas, ¿verdad? Entonces fue como charlas por diferentes partes. Estas también son fotografías que realicé en esos momentos y como parte o la razón de la que yo decidí investigar sobre este tema es que en Guatemala, siendo un país multicultural, ha sufrido de lo que es racismo y discriminación desde muchos años atrás, e incluso es parte de la historia del país, ¿verdad? Y especialmente para las comunidades indígenas, por la manifestación del incumplimiento de lo que son los derechos humanos y condiciones de desigualdad social relacionados a problemáticas como lo es la pobreza. Dicha discriminación también se ha visto en lo que son las mujeres o féminas, por lo tanto, yo pretendía identificar lo que es la importancia de la presencia de la discriminación y la exclusión en lo que son las mujeres trabajadoras del área de la antigua Guatemala y así determinar los conocimientos y la prevalencia acerca del tema que afecta a esta población. Y en base al cuestionario realizado por mi persona, con preguntas cerradas, como sí y no, lo apliqué a lo que son 5 participantes entre las edades de 20 a 31 años, con preguntas como, ¿conoce usted qué es discriminación? ¿Conoce usted qué es exclusión? ¿O considera usted que ha recibido tratos desiguales debido a su cultura? ¿Verdad? Y en base a estas preguntas se obtuvieron los siguientes resultados. Esto es el rango de las edades, que es de 20 a 31 años. Y la gráfica de mis resultados, por lo que principalmente con las primeras relacionadas a la pregunta 1 y 2, se obtuvo que todas las participantes conocen del término de discriminación. Sin embargo, 3 de 5 participantes no conocen sobre el término de exclusión, ¿verdad? También relacionado a la pregunta 3, 2 de 5 participantes consideran que han recibido tratos desiguales debido a su cultura. Y otro de los puntos importantes para identificar los conocimientos acerca de discriminación y exclusión fue a través de lo que son los términos de etnia y raza para poder diferenciar a las personas o grupos, ¿verdad? Por lo tanto, en base a estas preguntas, como resultado obtuve que 4 de 5 participantes consideran que es correcto emplear lo que es el término etnia, ¿verdad? Y todas acordaron que es incorrecto utilizar el término raza. Otro punto importante de los resultados que yo pude obtener y que está aquí en la gráfica es que 3 de 5 participantes sí conocen de las leyes guatemaltecas que amparan los derechos de los pueblos indígenas, mientras que a las 2 participantes que no conocen sobre este tema se les ayudó a identificarlos a través de lo que fue la charla que fue impartida, ¿verdad? Sobre el tema de discriminación y exclusión. Esto fue en base a un poco la parte de investigación que yo también hice, que eran sobre los acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, y en base al artículo 66 de la Constitución Política, que hace referencia a la protección de los grupos étnicos. Y continuando con los resultados obtenidos, también fue posible observar que 3 de 5 participantes respondieron que no se cumplen sus derechos y especialmente 4 de 5 participantes también responden que dicha falta de derechos y discriminación es más vista en las mujeres que en los hombres de la misma cultura. Y por último, 4 de 5 participantes también refieren que su idioma materno ha sido uno de los factores más importantes que han afectado o las han afectado a ellas al momento de sufrir lo que es discriminación y exclusión. Por lo tanto,
yo planteé dos hipótesis, que fue la hipótesis nula, que no existe discriminación y exclusión en mujeres de 20 a 31 años que trabajan en el área de Antigua Guatemala, Zacatepeques. Y la hipótesis alterna, que existe discriminación y exclusión en mujeres de 20 a 31 años que trabajan en el área de Antigua Guatemala, Zacatepeques. Por lo tanto, en base a estos resultados obtenidos y a la hipótesis alterna, ¿verdad? Realizada, se confirma que el 75% de la población investigada se ha sentido discriminada en base al incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Un 25% no conoce lo que son las leyes que los protegen de dichos actos, que fueron parte de los que mencioné anteriormente. Y el 100% de la población también se ha sentido discriminada por su lengua materna, y también se confirma en base a investigaciones que se realizaron en otros países, ¿verdad? Que también hacen referencia a que la mayor parte de la cultura indígena se ha sentido discriminada por esta razón, ¿verdad? Como parte de mis conclusiones sobre mi investigación, es importante mencionar que la discriminación y la exclusión han sido un tema que no ha tenido como una importancia necesaria en el país, especialmente aquí en Guatemala, porque no se han realizado como muchas investigaciones para identificar el tema de discriminación y exclusión. Y esto hace que no se haya fomentado como lo que es la igualdad de derechos, y más que todo que como país y como población hayamos aprendido a vivir de manera desigual, ¿verdad? De forma en la que se ha atentado lo que son la dignidad y los derechos para la comunidad indígena. Y esta sería mi investigación. Creo que la hice un poquito rápida, pero si tienen alguna duda, yo la puedo responder. Lucía, ¿cuál fue la acción que usted dio a su trabajo? Fue realizar charlas por cada aldea, digamos, que yo iba investigando con las participantes sobre qué era discriminación y exclusión. ¿Pero Y eso fue al inicio o al final de la investigación? al final. Ah, ok. Entonces esa sí es una acción. Ok. Sí, fue al final. Entonces sí fue una acción. Es que les estoy tratando como de hacer ese ejercicio para que cuando ustedes les digan, tienen que hacer una investigación cualitativa de investigación-acción o una investigación cuantitativa, normalmente en psicología no se da cuantitativamente, pero por si a ustedes les piden eso, ustedes automáticamente, ay, con la licenciada Fritzi nos recalcó que acción es dejar algo. Por ejemplo, es un decir, yo cuando hice mi tesis, la hice en Fundación de los Niños en Jocotenango y en una escuela de San Felipe. Yo abarqué 6 municipios y todas las escuelas me pidieron dejar escobas. Entonces, para mí, mi acción, pero eso fue en agradecimiento, aparte del trabajo que se llamaban mini proyectos educativos para niños de 6 años. Entonces, yo dejé todas las actividades per se, más eso que me pedían. Entonces, para mí esa es una acción. Se los estoy diciendo concretamente para que me entiendan qué es una acción. Es dejarle algo a las personas que me ayudaron a hacer la investigación. Gracias. Juan Carlos, ¿listo? No sé si ve mi presentación. Buenas tardes, licenciada. No sé si ve mi presentación. Se mira, Juan Carlos. ¿Vale? Sí, se mira. Bien, ok. Entonces, tengo lo siguiente, mi carátula y
investigación, ¿sí? El lugar que fui a visitar, fui a desempeñar mi investigación es en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, que queda a 80 kilómetros del lugar. En camioneta queda en 45 minutos de Chimaltenango hacia el lugar. Ahora, la investigación, o sea, la presente investigación se trata sobre lo que son las lenguas, ¿sí? De, ¿cómo se llama? De Cachiquel, ¿sí? Juan Si Carlos, se ya no habla en son el municipio. lenguas, son idiomas. Perdón, perdón, ya no son lenguas, son idiomas. Perdón, idioma. Sí, sí, gracias. ¿Cómo se llama? En el departamento de Chimaltenango podría decirse el idioma maya, que es Cachiquel ahí. Mi hipótesis de cuáles son las dificultades que presenta la lengua, el idioma maya cachiquel y por qué surge este fenómeno existente en la minoría de los habitantes que habitan o lo hablan, que no han sido herencia en las futuras generaciones. Entonces, esa fue mi hipótesis, ese fue mi instrumento donde hice donde tuve varias preguntas. En el primero fue que usted habla la lengua cachiquel. El segundo es si usted ha sufrido discriminación alguna por hablar cachiquel. Para usted, ¿por qué cree que se ha disminuido el hablar cachiquel? Ahí es un, ¿cómo se llama? Pregunta múltiple. ¿Usted en algún momento se sintió inclusiva por por hablar cachiquel? Número 5, usted habla cachiquel con sus familiares. Número 6, ¿alguna vez han una cultura maya o una comunidad indígena? ¿Sí? Número 8, ¿cuál es el idioma que más usa con frecuencia? Número 9, ¿qué porcentaje de tu familia habla cachiquel? Número 10, usualmente practica cachiquel. Entonces, pues ahora aquí está un instrumento lleno por las personas que estuvieron 6 participantes y mis resultados son los siguientes. ¿Ya? En la primera pregunta, uno dijo que sí, o sea, hay una persona que sí habla cachiquel y los otros 5 no. ¿Sí? Pregunta número 2 es si usted ha sufrido discriminación. Sí, el número, ¿cómo se llama? El número no, no, son número 6 que no han sufrido discriminación alguna. Pero ojo acá, es bastante curioso porque por eso mi trabajo de campo fue a hablar sobre la autoestima con ellos y dentro de una de ellas sí ha sufrido discriminación. No lo quiso decir dentro de papel, ¿sí? Pero se sentía apenada porque piensa que no le van a hacer caso o no yo al menos en mi caso no le iba a hacer caso o le iba a hacer a un lado, porque uno de esos que portaba traje típico, ¿sí? Ahora, para usted, ¿por qué cree que ha sufrido discriminación en hablar cachiquel? Entonces, acá, perdón. Acá, en cuanto al por qué, viene la pregunta A, el número 1, perdón, la respuesta A número 1, respuesta B 1, respuesta C tenemos 2 participantes y respuesta D tenemos 3. Ahora, ¿cuáles son esas respuestas? El primero por vergüenza, o sea que tiene número 1, por necesidad de comunicarnos, número 1, ¿sí? Por discriminación, viene 2 y por otro. Ahora bien, pregunta número 4. ¿Usted en algún momento se sintió inclusiva por hablar cachiquel? Uno dijo que sí y 2 respondieron que, perdón, 5 respondieron que no. Número 5. ¿Usted habla cachiquel con sus familiares? Una dijo que sí y los demás dijeron que no.
El número 6. ¿Alguna vez ha enseñado cachiquel? 2 dijeron que sí. Entre ellos es una persona que trabaja en el concreto, ¿sí? Entonces, él me dijo que él sí, ¿cómo se llama? Sí habla, sí ha enseñado cachiquel. Y 4 personas dijeron que no. Entonces, número 7, ¿usted se siente orgullosa de pertenecer a una cultura maya? Los 6 integrantes dijeron que sí, se siente bastante orgulloso, realmente no se avergüenza de portar ni el traje, ni su traje vestimenta, o indicar que pertenecen a esta etnia. Número 8, ¿cuál es el idioma que más usa con frecuencia? Entonces, tenemos en este caso, vamos a la pregunta número 8, que es A, cachiquel, B, español, C, inglés y D, otros. Entonces, todos se enfatizaron bastante a hablar el español, ¿sí? Porque ellos me dijeron que era mucho mejor, no es mejor, sino que uno, que los papás no le habían enseñado realmente ese idioma, el cachiquel, sino que le enseñaron más en lo que es el español. Número 9, ¿qué porcentaje de tu familia habla cachiquel? Entonces lo dieron, los 6 dieron entre 0 a 25%, ¿sí? Donde usualmente practica cachiquel. De todo, en el número A, en la A tenemos que es familia, en la B tenemos conocidos, la C comerciantes y en la D entre otros. Entonces ahí podemos ver que en la A tenemos 1, en la B tenemos 0, en la C tenemos 1 y en la última que tenemos 3 participantes. Ahora, aquí vamos a ver nuestra gráfica, cómo es que yo lo clasifiqué por selección simple y por selección múltiple. En lo simple es de sí y no. Entonces ahí damos cuenta que entre la mayor parte es no y la mayor parte, menor parte es sí. Selección múltiple, entonces ahí vamos viendo la variación de cada uno de mis resultados. Ahora, en conclusión de eso, yo describí acá que la importancia que se debe de tener la práctica del idioma cachiquel, ya que existen programas que enseñan la lengua materna según su región, ¿sí? Por eso es que anteriormente yo le llamaba lengua por lengua materna, ¿sí? Los resultados obtenidos en esta investigación realmente sí hay ciertos tipos de grados de discriminación y vergüenza por el cual los habitantes no heredan el idioma maya. Es uno de ellos, la mamá más que todo me dijo, la señora me dijo que esto no, ella no lo enseñó a sus hijos porque ella no quería que pasara la misma discriminación que ella vivió, ¿sí? Entonces, cuando ella vino acá al antiguo Guatemala, ella, una de las cosas que ella no sabía ni cómo comunicarse con los demás, ¿sí? Entonces, solo ella hablaba cachiquel, entonces, y aquí tendrían que buscar personas que hablan, y entre las mismas personas, ellos tenían cierta discriminación, la hacían de menos, solo con la mirada. Entonces, ella lo que hizo, optó por mejor enseñarle a sus hijos el español, aunque ella aprendió, ella también hablaba español. Es mucha alegría que vivan con orgullo el pertenecer a una etnia. Eso es algo que ellos me contagiaron, y ellos me dijeron que viven muy felices con su etnia. Gracias a Dios, allá no han habido, en San Martín, no han sufrido cambios en ese sentido por avergonzarse por su traje, pero sí en otros lados. Las culturas mayas son de gran significatividad en el desarrollo de cada habitante, según su región establecida, donde se fomentan las costumbres y tradición. En San Martín Jilotepeque acaban de pasar, ¿cómo se llama?, su feria patronal. Ahora bien, las recomendaciones que les hice saber a ellos es trabajar más sobre el autoestima de cada persona en cualquier situación. Por cualquier discriminación de su traje típico y su idioma maya. Continuar con los proyectos de lengua materna 1 en cada ciclo escolar según la región establecida de su nacimiento, ¿sí?
Es algo que ellos me dijeron en el del Congreso, me hizo énfasis de que es muy importante eso, que los papás apoyen a sus hijos a poder aprender esa lengua, ¿sí? Materna, por decirlo, la lengua. Entonces, Juan Carlos, no se dice lengua, se dice idioma. idioma. En el 2012 fue denominado idioma y no Ajá. se dice traje típico, se dice traje regional. Traje regional. Es solo perfecto. cambiar, No. es solo cambiar, porque si vamos a presentar algo así en la tesis se la botan. Ok. Ok. Gracias, Alex. Ahora, valorar y portar su traje con dignidad, ya que para Guatemala y el mundo entero es de mucha importancia conocer su desarrollo y su historia. Participar el idioma maya practicar el idioma maya entre la familia, porque para que se siga como manteniéndose la generación en generación como parte de una herencia. Y mi proyecto de acción ¿cómo se llama? Después de ir a entrevistar a las personas, de ir a conocer el lugar, me llevaron a varios lugares por conocer. Fuimos a, ¿cómo se llama? A un coffee break, podría decirse, donde yo les di una capacitación sobre lo que es el autoestima, cómo mejorar su autoimagen, porque entre todos ellos les gusta y les fascina bastante sobre esos temas, les fascina bastante sobre esos temas porque les ayuda a empoderarse. Porque hay muchas personas, dicen ellas, de que se intimidan por lo que nosotros, para ellos normales, dicen, para nosotros el traje normal, por decirlo, no pueden acceder, no pueden platicar, se sienten de menos. Entonces yo les fui a dar ese tipo de capacitación, les ayudé bastante en ese sentido. Ellos se desenvolvieron bastante, hicieron un montón de preguntas sobre cómo es mejorar su imagen, cómo enfrentar, y les hablé con ¿cómo se llama? De Congreso, hablamos un poco sobre la ley de protección para ellos, ¿sí? Fue bastante enriquecedor sobre ese tipo de investigación. Eso es todo, licenciado. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo unas mejoras porque le van a servir. No se usa, digamos, mucha alegría. Se podría haber colocado, se enriquece con la participación de alegría de los estudiantes. No puede poner mucha alegría porque eso no se lo van a topar, porque no es, o sea, redactarlo no es así. Tampoco se colocan numerales. ¿Cómo? Tampoco se colocan numerales. Digamos, continuar con los proyectos de lengua materna 1. Sería, en lugar del 1, usted escribe la palabra 1. Okay. Y de manera coloquial, lo único que le hizo falta fue presentarme qué población, cuánta era su población, digamos, 6 personas. De tal, el lugar sí me lo dijo, pero le hizo falta 6 personas. No me mencionó que eran 6. Yo supuse porque usted tenía la tabla. Sí, licenciada, sí lo mencioné Sí antes de entonces me lo comí, perdón, Ajá. me lo comí. Es que no estoy Ajá. muy bien. La verdad estoy mal. Tengo el azúcar hasta abajo. Entonces estoy como que ya me duermo. Por eso Sí, licenciada. miren, no es mentira, ¿eh? Aquí está. Que me comí un montón de dulce, lo que nunca como. Para activarse. Muchas gracias. Les voy a, me dejan compartir y hasta aquí quedamos. Jóvenes, me urge hablar con ustedes. Nos hace falta, llevamos casi la mitad de la clase. Entonces, yo les propongo que si para el martes alguien desea conectarse 5:15, yo estoy aquí para escucharlo, aunque no hayan compañeros. ¿Para qué? Para evitarles grabar el video y subirlo, porque a la RAD cuesta mucho subir el video. Entonces,
para evitarnos ese mal inconveniente y que después me digan, sí, licenciada, yo se lo mandé, pero si no está en la RAD, no lo puedo calificar. Entonces, para los que deseen, no es obligatorio nada decir, la licenciada Mocleus dijo que no. Los que deseen salir de su trabajo y no arriesgar sus 15 puntos, pueden conectarse desde las 5 de la tarde en adelante. Yo estoy siempre conectada. Yo creo que Audrey no les dejará mentir que ella alguna vez me buscó antes de tiempo. Creo que fue ella, no recuerdo muy bien. Yo estoy conectada. Yo los espero y les quiero mostrar esto rapidito. Licenciada, perdone, ¿a qué se refiere con eso? ¿Los que no expusieron? Sí, con los que no han expuesto. Ujú. Ah, muy bien. Los que ya expusieron, pues, suerte. Porque ahora mejor lo hice así. Porque estábamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, aquí está la zona. Ya está en el control académico. Aquí sí ya no puedo cambiar nada. Y solo faltan los 30 puntos, que son lo que hace falta de la investigación y los 10 del examen final. No estoy segura si son 10 o 9. Les deseo una feliz noche, gracias por acudir y los espero el martes. Quien desee conectarse, aquí estaré a las 5, 5 y 5 estoy. Que pasen una feliz noche. Ah, Buenas clases. noches. Feliz noche. ¿Le manda Mayra? ¿Habrá clases el martes aún? Sí, Ah, sí. gracias. O sea, el hecho de que se conecten antes es para que pasen, no para que no haya clase. Muy bien, es que no había comprendido esa No, parte. no tenga pena. Claro que hay clases, si no me cuelgan a mí. Feliz noche, Lick. Se Feliz cuida. noche. Que pasen una feliz noche.